¿Qué tipos de datos encontramos en el proceso de la comunicación? Entonces aquí es la parte en la cual yo voy a afianzar cuáles son los tipos de datos que vamos a encontrar. Tenemos estos tres nombres un poco feos. Lamentablemente, cuando estamos en estas materias vinculados a lengua, vinculados a los géneros, nos vamos a topar con palabras que no son tan sencillas, pero tengan por seguro de que si ustedes la pueden explicar, no va a haber ningún problema y se va a afianzar en sus conocimientos. Son tres, pero afuera hay una palabra muy importante que es la palabra intención. Estos tres conceptitos, estos tres tipos de datos, no son nada si no hay una intención. Como les dije principalmente, si yo tengo clara la intención por la cual yo estoy transmitiendo información, yo puedo manejar estos tres datos sin ningún tipo de problema. Entonces, el primer dato es el dato kinésico, que no es otra cosa que el conjunto de gestos, movimientos y posturas que transmiten información. Una persona, normalmente en la clase, uno se da cuenta, hay personas que a veces llegan a la clase de taller de escritura académica, de géneros discursivos, y de una se duermen o se ponen totalmente desparramados en la banca, alzan la pierna, estiran los brazos y básicamente hacen como que de la mochila una almohada. Yo básicamente no me molesto, yo a veces lo veo por el lado amable y digo, bueno, si esta persona sufre de, de insomnio, aquí los estoy curando del insomnio, pero más allá de eso puede ser que una persona trabaje hasta la noche y quizás le da un poco de sueño en alguna parte de la materia y es aceptable, pero hay veces que personas tienen sueño las 24 horas del día y eso ya es un poco extraño. Pero bueno, volviéndolo de acá. Una persona con un gesto, con un movimiento, con una postura transmite información. Por eso recalco que no solamente estamos en el mundo de las palabras o de lo escrito o de lo hablado. Nosotros una, con un bostezo, con un movimiento de mano, con un movimiento de la cabeza, estamos transmitiendo información. Y esto, vinculado a los movimientos, se llama datos kinésicos. Luego tenemos un nombre un poco feo que dice datos proxémicos. Nuevamente, esta palabra proxémicos, cuando yo la pregunto en clase, a veces las personas me hacen unos comentarios con otra palabra que no tiene nada que ver, pero se parece, que no la voy a decir. Pero bueno, los datos proxémicos se vinculan a proximidad, es decir, a la distancia en el espacio y en el contacto físico. Ese elemento también es un dato, porque cuando la persona está cerca, cuando la persona está al otro lado del mundo, los datos que yo vaya a emplear son esenciales para que me puedan entender o para que no me puedan entender. Cuando una persona está cerquita y tiene la mala costumbre de gritar, la otra persona puede ser que se ofenda, porque un grito puede llegar a este comentario. Yo estoy hablando y la otra persona me dice, oye, no me grites, a mí nadie me alza la voz, ni mi padre me alza la voz y bla, bla, bla. Entonces se vuelve una discusión terrible. Hay que modular el tono de la voz. Hay que saber también que el contacto físico es algo que puede llegar a problemas. En una anécdota, un compañero mío en alguna ocasión estaba discutiendo con otra compañera y él tenía la mala costumbre de que cuando quería como que calmarte te tocaba el hombro. Entonces este compañero le tocó el hombro a esta chica y ella se escandalizó, gritó, entonces toda la gente pensó que algo había pasado, entonces alguien por ahí pensó que la había golpeado y se armó una destrucción. Hay que respetar el contacto físico. Hay que saber manejar las distancias, porque nuevamente esos son datos. Tercer tipo de dato tiene un nombre mucho más feo, paralingüístico. En las palabras en nuestro idioma vamos a tener sufijos y vamos a tener prefijos, terminaciones que a veces hacen que el sentido de la palabra cambie o que se vuelva un poco más abstracto. En este caso, nos estamos refiriendo a los sonidos, timbres, silencios y ritmo. Es decir, aquí no hay palabras, sino esa forma de modular los sonidos. Y aquí tenemos el poder del silencio. Cuando una persona te está hablando y tú respondes con silencio, ahí pueden haber cuestiones graves. O cuando una persona te dice algo con mucho sentimiento y la otra persona te contesta una con distancia,
va a haber problemas. Está el típico caso de que una persona quizás en la madrugada coge el WhatsApp inspiradísimo por el amor que siente por otra y le hace un mega poema, un mega testamento y la otra persona estaba en línea, entonces tú dices, qué tensión, me vas a responder, va a decir que sí le gusto, etcétera, y al final esta persona solo te pone un pulgar hacia arriba o un ok. Eso es la muerte, básicamente. Entonces ustedes saben que está más que claro que no va a haber nada ahí de nada, no va a nacer una rosa ni nada. Entonces, todo ese tipo de datos hay que saberlos manejar, hay que saberlos interpretar y siempre afianzados con una intención, ese sentido que yo quiera saber acerca de lo que estoy transmitiendo. Siempre debo saber mi intención desde el inicio, porque de lo contrario voy a redundar o voy a caer en una situación comunicativa forzada. Y todo esto nos va a llevar a lo siguiente. ¿Cuáles son esas barreras a las cuales nos vamos a enfrentar nosotros al momento de comunicar? Aquí también yo pregunto cuestiones cuando estoy en la clase, que me cuenten qué dificultades han tenido ustedes al momento de comunicar quizás en alguna exposición o hacer alguna exhibición, qué problemas han tenido. Y muchas personas me cuentan sus experiencias acerca del temor, el miedo que a veces les genera hablar en público o quizás el temor que les ha infundido algún profesor o profesora, etcétera. Eh, Cada uno de nosotros tiene alguna manera a veces de afrontar estos miedos o cómo el cuerpo reacciona. Por ejemplo, a veces eh, tartamudear, alguna muletilla. Tuve el caso de un estudiante que en otra institución que tenía una muletilla muy mala, que era cuando tenía mucho miedo, decía una mala palabra. Entonces, él ya me había comunicado eso y tratamos de establecer confianza para que cuando exponga ya sabía que conmigo podía tener un diálogo mucho más fluido y ya perdió ese miedo y nunca dijo ninguna mala palabra, ningún insulto. Pero cuando estaba en otra clase, era una exposición de una materia donde tenía que explicar algo con matemáticas, entonces entró en pánico y dijo un insulto, entonces el profesor de esa materia poco más y lo expulsa, pero luego tuvimos una reunión entre los docentes y se dieron cuenta de que yo era un problema afianzado en él. Y él, digamos, se pudo salvar. Pero volviendo a lo de acá. Barrera es todo lo que me impide el correcto proceso de la comunicación. Y tenemos los siguientes casos. Tenemos la barrera fisiológica. Aquí quiero que tengan muy en cuenta que no dice barrera física. Dice fisiológica, porque lo fisiológico incluye todo lo orgánico, lo corporal. Y he puesto aquí en las diapositivas unos símbolos que tienen que ver en sí con una palabra que está muy inmiscuida en esta definición, pero tampoco quiero que tengan en cuenta que es el mundo, que es todo. Porque si bien las discapacidades están muy vinculadas a esa palabrita que he puesto en verde, que es inclusión, quiero que tengan en cuenta de que las barreras fisiológicas no solo se vinculan a la discapacidad, porque aquí yo quiero que ustedes tengan en cuenta el concepto de inclusión. Inclusión en el ámbito educativo es eliminar cualquier barrera que impida la participación y el desarrollo de conocimientos en los procesos de aprendizaje. Eso quiere decir que cualquier situación que esté impidiendo que un estudiante aprenda o que pueda participar constituye una barrera. En ese sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta de que a veces no todos tienen la misma facilidad, por ejemplo, para aprender, no todos tienen la misma predisposición para atender y todo eso se tiene que considerar. Por ejemplo, si estas clases virtuales fueran de el profesor grabando o mandando audios de 3 horas, sería imposible que alguien aprenda, porque primero se va a aburrir. Segundo, la atención es siempre por pausas y por breves instantes. Eso quiere decir que si la persona no puede estar 3 horas sentado ahí viendo algo o escuchando algo, eso no quiere decir que sea una persona no apta para realizar una función, sino que hay que tratar de modular esto de tal manera que podamos romper esa barrera, en este caso fisiológica vinculada a la atención. También existe algo que quiero que ustedes se afiancen, que es entender que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprender, tiene diferentes, lo que se denomina inteligencias múltiples.
Por ejemplo, una persona puede ser que para concentrarse, para estudiar, necesite que todo esté en silencio. Otra persona puede ser que necesite que alguien le lea. Otra persona puede ser que necesite tener música para estudiar. Otra persona puede ser que lo que requiera es estar en un ambiente de total oscuridad y con solo una lucecita al lado que le alumbre el libro para poder leer o en la computadora, etcétera. Pero yo no puedo decir que el primero estuvo bien, el segundo no, el tercero sí. Cada uno tiene una diferencia y esa diferencia debe ser conocida por cada uno de ustedes para que puedan sacarle provecho a esas aptitudes. Entonces, este es el primer concepto. Segunda barrera.